Pues ya hemos cruzado la mar Océana y la internacionalidad de la fiesta de moros y cristianos. Resulta que hubo un capitán de las tropas de Juan de Oñate, que ya por el finales del siglo XVI, principios 1598 exactamente, pues resulta que este hombre, cuando se cruza el río Bravo en la Nueva España, hoy Nuevo México, pues como gracias a Dios hace lo que hacía en su tierra. ¿Y de dónde era este capitán? Era de nuestra zona, de la Comunidad Valenciana, próximo a Alcoy. Y escribe lo que está acostumbrado. Un auto sacramental que se realizaba también en las procesiones donde existían los moros y los cristianos. Aquí, lo mismo que en la fiesta, hay actos de conquista y de reconquista. Y lo que se pretende nada más, lo que pretendió este hombre, era recrear eso que tan dentro llevaba en el corazón, en aquella conquista de territorios donde tribus indígenas fueron, entre comillas, conquistadas. Pero lo mismo que decía antes con respecto al juglar, digo ahora con respecto a ese personaje. Y estoy encantado de presentarles a este capitán, a don Marcos Farfán de los Godos. Adelante. Hoy, en esta Nueva España, en el año de 1598 de nuestro Señor, vive Dios, mi señor don Juan de Oñate, satisfecho de verdad de añadir a este señorío las tierras al norte de las que se le ha llamado Río Grande. Todo ello en nombre de la Santa Fe, y cuyo destino será proclamar el nombre de la futura ciudad que allí se ubicará. Largo ha sido el camino, y después de vagar muchas leguas, nos encontramos con hermosos campos, con ríos, manantiales y pequeños campamentos. Hoy, pensando en mi tierra levantina, en esa histórica cultura mediterránea que emana del interior valenciano, me asalta la emoción de dar gracias, como desde siempre lo hicimos, con procesiones y con autos sacramentales. Y en ello confío, en esta parte de la Nueva España, Simayó, para que lo convierta así en agradecimiento al Dios Todopoderoso por medio de la Santa Cruz. Y donde hoy son el pueblo indio, navajo, comanches y apaches. Ayer, en mi querida España, fueron moros y cristianos. Y nos une el mismo nexo, las acciones de conquista y reconquista. Y es por ello que llamo para que así sea a los moros el sultán, Senil y Mahoma, y a los cristianos, don Alfonso, Eduardo y Federico.
Estoy aquí para engañaros. Incluso os he traído un buen vino cristiano. Bebamos juntos, que yo ya soy cristiano. ¡Oh, Sultán! Mahoma ha vuelto con la cruz intacta. Debes reconocer su esfuerzo. Es correcto pagar justamente a aquellos que cumplen mis peticiones con éxito. ¡A las armas, nobles españoles! ¡A las armas! Los turcos han robado la cruz. Por Santiago y al nombre de Jesús al que servimos, marchemos al castillo y liberamos la Sagrada Cruz. Bajo la sombra de la cruz, por la fe que son 31, nos rendimos ahora a Jesús y renunciamos súbito al egoísmo. En ti el amor hace ley, será tu Señor y tu Rey. Da igual tu país o color, en ti mandará el amor. Si quieres saber lo que allí ocurrió, escucha esta narración. De roja piel indio Apache era él. Y así por poblados y ciudades luchó defendiendo su ideal. En medio de hostilidades que nadie aceptó profanar. Si quieres saber lo que allí ocurrió, escucha esta narración. De roja piel indio Apache era él. Ahora voy a relatar una pequeña escrito que escribí. Los personajes de la trama, no la conquista de tierras, no la reconquista del siglo de Cristo. Hablamos de la Santa Cruz y de que esta manera, en futuros años, podamos decir con respecto a nuestros hermanos del pueblo navajo que ya no hay ninguno que tuviese puesto en medio desde la cabeza una hermosa cruz y dos bastones bien pegadas al cabello. Y así será el relato
La historia comienza cuando el sultán se prepara con 80.000 soldados para atacar a los cristianos. Envían a un espía, Mahoma, para que intente entrar en el castillo, emborrachando y engañando a Eduardo, el centinela que allí se encuentra. Al final, lo convierte con promesas de conversión. Mahoma logra su objetivo y así logra secuestrar la cruz del castillo y logra su objetivo. La audacia del espía le vale una promoción y un pequeño aumento de sueldo. Comienza la marcha para sitiar el castillo hacia la mitad de la obra. Allí es donde se describe el asalto al castillo, el cómo los moros piden un rescate por la Santa Cruz por doblones, pero los españoles se niegan y se preparan para la guerra. Finalmente derrotan a los moros y recuperan la cruz. El sultán de los musulmanes, desengañado, pide indulto y bautismo. Bueno, pues hasta este momento os han contado. Ahora lo iremos viendo, incluso lo volveremos a repetir. Bájame un poquito, páramelo un poquito nada más. En ese pueblo, en Chimayó, a 30 kilómetros de Santa Fe. Ahí es una tierra que ha sido siempre de navajos, de apaches, de indios originales de esa zona. Bueno, pues desde esa época de 1598 hasta no hace más de 40 años, 1976, pues se realizaba esa conquista, que no era territorio, era la cruz bendita. Lo que ocurre es que tal vez será la primera vez que unas embajadas moras y cristianas se hagan en inglés. Os vamos a presentar la última vez que se hizo en Chimayó esta embajada de moros y cristianos, con una salvedad: está en inglés. Ahí tenéis en el programa de mano que os hemos dado la traducción del texto que vais a oír. Gracias, Pablo. Los Moros y Cristianos is a folk play about the reconquest of Spain from the Moors during the Middle Ages. In the United States, it is performed today only in the village of Chimayo, New Mexico, during the fiesta each July in honor of St. James. The script is entirely in Spanish, and it is the only known play to be performed on horseback. As the story begins, you have two conflicting symbols. You have the crescent moon, which belongs to the Moors, and the Holy Cross that belongs to the Christian. And so the whole thing is, which one is going to triumph over the other? In Los Moros y Cristianos, there is very limited music. The music plays a religious overtone. It is just there to introduce the two main symbols of the play. Now, the thing to remember here in Los Moros y Cristianos is that the power behind is called Moma. This is a corruption of the word Mahoma. Mahoma
who is Muhammad himself, and so he is naturally included in the play. Whoever it is that is writing the play decides who is going to be the hero. So when Don Eduardo or Don Fernando are fighting with Mahoma or with the great Sultan themselves, you always know this is going to go bad for the Moors later on. Don Eduardo redeems himself by recapturing the Holy Cross. Kneeling at the foot of Don Eduardo. Long before there were books that were printed in this part of the world, folk plays were used to teach a lesson. So all the way from 711 to 1492, there was the Moorish occupation of Spain, and so naturally, there would be a lot of Moorish influence there, including in religion. You say, I hope so, Inshallah, Ojalá, same thing, if it is the will of God, if it is the will of Allah. And we all say Ojalá in Spanish without even thinking that we're talking about a foreign god. No, it's the same one.